Hola a todos, saludándoles de nuevo el profesor de Felipe Carrillo Puerto de la secundaria Leona Vicario. Esto es el tema de matemáticas en series y sucesiones. Así aparece en el contenido, estamos en los aprendizajes esperados. Sin embargo, van a encontrar este tema en otros libros y en otras páginas de internet como progresiones, sobre todo progresión aritmética. La geométrica no corresponde al tema que estamos viendo. Bien, ustedes recuerdan que ya vimos ecuaciones, que ya hicimos todo eso y ya empezamos con la intro de sucesiones. En esta imagen que ustedes tienen ahí pueden ver la ardilla Belli, que nosotros encontramos un método informal de cómo poder resolverlo. También encontramos una tablita que no siempre es muy práctica, pero que en este caso la empezábamos y nos dábamos cuenta después que se complicaba mucho hacerlo a través de una tabla, ¿no? Entonces ahora vamos a ver ya la parte más formal, la parte algebraica, y vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, tenemos que esta serie de conceptos que ustedes ya habían visto, los tienen en sus definiciones en el video anterior: término, diferencia, sucesión, y nada más añadimos término general y regla. ¿Qué es un término general? Bueno, esta frase se le llama así cuando nosotros queremos encontrar cualquier término. Esto nos lleva a la regla. Entonces vienen asociados término general con regla. Ahorita vamos a ver cómo se les nombra en matemáticas a esto. Y ya le decimos adiós por el momento a nuestra ardillita preferida. Y nos vamos con el libro de texto, que ustedes pueden encontrar información adicional. Ustedes saben que estamos utilizando el libro de Conecta Más, y en el página 110 a la 117 vienen ejercicios básicos. Tal vez el que les voy a mostrar es un poquito más avanzado, pero ahí pueden tener información adicional y para practicar. De hecho, algunos de ellos en los básicos que voy a ver hoy, les incluí algunos de los problemas y ustedes seguramente los van a poder identificar en algún momento. Les voy a poner en el video de YouTube, como siempre, la descripción. Ahí van a tener los enlaces a las páginas del libro si por alguna razón no lo tienen. Nos vamos a encontrar con 4 escenarios posibles al momento de resolver un problema que tenga que ver con sucesiones. El primero es que nos dan una regla y vamos a encontrar varios términos. ¿Qué son los términos? Recuerden, son cada uno de los elementos que forman parte de la sucesión. El otro es que ya tengo los términos y voy a encontrar una regla. El tercero es voy a comprobar si pertenece. Esto es muy interesante porque a veces no se comprueba. Si me dan una serie, me dan un elemento y me dicen, a ver, este elemento forma parte, y nosotros vamos a encontrar. Y también vienen complementados este tercer punto con el cuarto punto, que es la ubicación de posición de cierto término. O sea, este término forma parte de la sucesión, dime en qué posición se encuentra, ¿no? Obviamente vamos a ver algunos casos ahora básicos. Ya en el siguiente video, que va a ser el último, vamos a ver problemas. Ahorita creo que solo incluí uno, ahorita lo vamos a revisar. Pero por cuestión de tiempo, como siempre decimos, vamos a hacer los videos cortos de 15 minutos. En ellos vamos a abordar la mayoría de los temas posibles y ya después ustedes pueden ir viendo toda la serie. Ya tenemos una lista de reproducción de videos en YouTube de ecuaciones y mañana terminamos con el de sucesiones y vamos a pasar a uno que creo va a ser muy interesante para ustedes porque tiene que ver con la situación actual de la pandemia y los datos estadísticos que constantemente vemos en las noticias. Sin más, nos vamos al primer problema. El primer problema es muy sencillo y esto es cuando tenemos la regla. Cuando ya nos dijeron, mira, este es lo que tenemos, una serie que forma parte eh, muchos elementos, ¿no? Que por cierto, los elementos de una serie, por lo general los que nosotros vamos a estudiar son infinitos, pero también hay series que son acotadas o limitadas. Bueno, tenemos aquí y decimos los 5 primeros términos de la sucesión que cumple con la expresión 7n menos 3. Entonces ya habíamos dicho que n es la posición, entonces nada más vamos a recordarlo, n es la posición. Ahora, si yo digo quiero encontrar, voy a ponerlo aquí al fondo. Bueno, espero que ustedes lo puedan alcanzar a ver bien. Si tengo aquí n, ¿cuál va a ser ese elemento? A este elemento le voy a poner a n. Entonces, el primer elemento, ¿cuál será? Bueno, pues simplemente a la expresión, a la regla, como ustedes ya saben,
lo único que hacemos es sustituir el valor de la n por la posición. Como es el primero, es 7 por 1. 7 por 1 pues es 7 menos 3 es 4. Así que el primer elemento de esta serie es 4. El segundo elemento, bueno, aquí para los que cuando ya tienes práctica no tienes que hacer esto, ahorita lo voy a mostrar cómo. Entonces ponemos 7 por 2 que es 14 menos 3 y nos da 11. Aquí no lo puse. Entonces el segundo elemento de nuestra serie, de nuestra sucesión, perdón, es 11. Ahora, ya ni siquiera tenemos que hacer los demás. Claro que si lo quieren comprobar lo pueden hacer. Pero, ¿a qué me refiero que no tenemos que hacer las cuentas? Ustedes recuerdan que la diferencia se pone al lado de la posición, ¿verdad? Por lo tanto, este 7 de aquí nos está diciendo que va de 7 en 7. Y aquí lo acabamos de comprobar. 7 para 11, pues son 7, perdón, 4 para 11 son 7. Y después hacemos lo mismo. Y después hacemos lo mismo. Y después hacemos lo mismo. Y ahí está. Problema resuelto. Primer problema sin nada de complicación. Ya encontramos los primeros 5 elementos de nuestra sucesión. Así que no debe darles ningún problema. Nos vamos al segundo. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes observan el contenido del texto, prácticamente está diciendo lo mismo, ¿no? O sea, es la misma regla, pero aquí me está pidiendo el elemento 26, el elemento 50 y el elemento 200. Para los que han tenido clases conmigo saben que siempre les pongo números muy grandes. ¿Para qué? Para que eviten hacerlo de uno en uno. Y esto también tiene que ver con algo que vamos a ver en el siguiente tema. Bueno, aquí una observación. Cuando dice los términos 26, 50 y 200, tal vez la redacción pueda prestarse a una confusión de decir, bueno, el elemento 26, o sea, no el que ocupa la posición 26, sino el 26, ¿no? Eso podría llevarnos a pensar. Todo depende de la redacción. En este caso, la redacción me está diciendo, aunque tal vez pudiera mejorarse, ¿no? Debería decir los elementos que ocupan la posición 26, 50 y 200. Así sería lo más específico posible. Sin embargo, no siempre va a venir así. Entonces tenemos que aprender a diferenciar. ¿Cuál es la variante de este problema, ¿no? Que le puse ahí, dada la regla 2.0. Bueno, ya sabemos cuál es la regla, 7n-3. Pero ya no es de uno en uno. Así que ya no voy a poder hacer mi tablita y poner primero 4, y luego 11, luego 18, 25, 32. Porque son números muy grandes. Así que a fuercita voy a tener que usar 26, ¿no? La posición 26 menos 3. 7 por 6, 42, llevamos 4, 14, 18 y restamos. Y ya tenemos el 26. Si hacemos nuestra tablita de nuevo, A subíndice n me está diciendo que es el elemento que ocupa la posición 26, ¿no? En este caso es 179. Para el siguiente ahora me piden el 50. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Recuerden que cuando yo tengo un número junto a una letra, perdón, aquí no les estoy mostrando, discúlpenme. Aquí está todo lo que les estoy diciendo. Entonces cuando tenemos 7 por 50, con paréntesis significa que es multiplicación y lo vamos a multiplicar, ¿no? 350 menos 3 son 347. Y ahí está, 347. Medio feo este sitio. Y por último tenemos el 200. Y el 200 lo que vamos a hacer es multiplicar 7 por 200 menos 3. Que son 1400 menos 3, 1397. Y ahí está. ¿Cuál fue la variante de este problema al anterior? Que en el anterior los números de la sucesión o los elementos de la sucesión que me piden están consecutivos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y en este caso me está pidiendo el 26, el 50 y el 200. Y aunque me pidiera el 10.000 millones, lo único que hay que hacer es aplicar la regla. Este es el primer ejemplo y es muy sencillo, no tiene gran complejidad más que sustituirlo, ¿no? Bueno, nos vamos al siguiente problema. Ahora ya no nos dan la regla, ahora nos piden encontrar la regla.
Esto se complica para muchos, porque la primera parte de lo que hicimos, aunque no lo crean, también se le complica un poco de chicos. Pero encontrar la regla se dificulta por lo general para todos, porque tiene que ver con álgebra. Esto es al principio, porque conforme vayan agarrando experiencia van a ver que se les va a hacer muy fácil. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una regla? Ya esto lo habíamos comentado, lo habíamos hecho ya en el video anterior y lo vamos a complementar ahora. Entonces, tengo los elementos, tengo el 2, el 6, el 10, el 14, el 18 y ya vi cómo van cambiando, ¿no? Va cambiando de 4 en 4. Muy bien. El siguiente es 22 y así sucesivamente. Ahora, lo que me piden aquí es encontrar la regla general, o sea, cómo podría yo encontrar cualquier elemento a través de una expresión algebraica. Entonces, el paso 1 que vamos a hacer es encontrar la diferencia. Nosotros le llamamos diferencia. Lo voy a representar con la letra D. Okay. Entonces, la diferencia que va a hacer es cómo van cambiando y va a ser un elemento menos el anterior, que eso es lo que representa eso, an menos an 1. O sea, si yo tomo cualquier elemento, vamos a suponer que yo agarro el 14, le resto el anterior, que en este caso es 10, y la diferencia es 4. Tengo que hacer otro para comprobarlo, voy a agarrar los dos primeros. Al segundo le resto el primero. 6 menos 2 es 4. Por lo tanto, la diferencia es 4. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. ¿Cómo encontrar la diferencia? Ahora estamos resolviendo sucesiones fáciles o progresiones aritméticas sencillas. Va a haber algunas donde se va a complicar más, sobre todo cuando son de segundo grado. Entonces, lo que vamos a hacer, segundo grado no es secundaria, segundo grado porque la expresión tenga exponente 2. O las progresiones geométricas que no tienen la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primer paso, comprobar que entre todos los elementos de los que me están dando haya siempre la misma sucesión, la misma diferencia, perdón. Entonces va de 4 en 4, eso ya está determinado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recordar que todas las reglas generales para cualquier elemento es la diferencia por cualquier elemento más un complemento. A esto yo le llamo complemento porque siempre nos va a hacer falta ajustar algo. En ocasiones cuando todo encaja a la perfección a la primera, pues el ajuste sería 0, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Significa que yo voy a encontrar ahora estos dos elementos, o yo los voy a considerar la X, que es el complemento, y la A, que es un elemento, que en forma práctica. Bueno, yo voy a agarrar el último, solo como un ejemplo. ¿Qué posición ocupa este 22 que ya habíamos encontrado? Bueno, este 22 es la posición 6, así que voy a poner 6 aquí de la diferencia y A del elemento que yo no sé exactamente, en este caso cuál es, ¿no? Ahorita lo voy a encontrar, ¿no? Y le voy a sumar una cantidad y esto me debe dar igual a 22. Entonces tenemos una ecuación de primer grado. Esta ecuación, si nosotros la resolvemos, sabemos que x es igual. ¿Cuál es la posición de este? Dijimos es el 6, ¿no? Y tenemos que va de 4 en 4. Así que es 6 por 4 menos 22. Y tenemos que esto es 24 menos 22 y ya sabemos que es 2. Ahora, como están en primer grado de secundaria o este video está orientado a los de primer grado de secundaria, yo siempre les hago la forma fácil y les digo, miren, va de 4 en 4, ¿ok? Va de 4 en 4. Si tú agarras el sexto elemento, aquí vas a poner 6, ¿no? Y eso te va a dar 24. ¿Qué tienes que hacerle para que te dé 22? Y todos me dicen, pues restarle 2, ¿ok? Entonces, es lo único que hay que hacer, restarle 2. Entonces, aquí vamos a poner que la regla es 4n menos 2. ¿Correcto? En este despeje de aquí, de la ecuación, estamos considerando que la x aquí es negativa. Por lo tanto, la x positiva es menos 2.
una adecuación al momento. Entonces, lo voy a repasar de nuevo para que ustedes lo puedan ver, pero ya sabemos que la regla es 4n menos 2. Y ahorita se los voy a reexplicar. Entonces, recuerden, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la diferencia. Simplemente encontrar la diferencia. Cuando nosotros encontramos la diferencia ya tenemos la mitad del proceso. Y lo único que tenemos que hacer es encontrar cuál es el complemento de la regla. Este complemento nos va a servir para determinar uno de los elementos y después para encontrar cualquiera de todos los elementos. Entonces, vamos de nuevo con esto. Borrando la pizarra y listo. Entonces tenemos aquí los elementos y recuerden, ¿de cuánto en cuánto va? Va de 4 en 4. La diferencia es 4. Entonces al 4 le colocamos la posición del elemento más algo y esto me debe dar igual a un elemento que es AM. Entonces voy a hacerlo de otra forma ahora. Voy a escoger este. Puede hacerse con cualquiera, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, cualquiera. En este caso, este es el cuarto elemento, la posición 4, que hay que sumarle para que me dé 14, ¿no? 4 por 4, 16. Para que me dé 14, ¿qué hay que hacerle? Restarle 2. Entonces, tenemos que x es igual a menos 2. Y por lo tanto, la regla es 4n menos 2. Esta es la regla. Vamos a comprobarlo con el primero. A ver. 4 por 1, 4. Menos 2, 2. ¿El primer elemento es 2? Sí. Vamos a ver. 2, 4, 5, 6. Ya dijimos que el 6 es 22, ¿no? Vamos a ver si es cierto. 4 por 6, 22. 24 menos 2, 22. Y ahí está. Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? Lo primero tenemos que encontrar la diferencia y lo segundo tenemos que encontrar el complemento. Ese complemento va a ser una suma o una resta por lo general. Le voy a quitar o le voy a aumentar algo. Así de simple. Bueno, este problema nos ha llevado un poquito más de tiempo y el que sigue nos va a llevar un poquito más. Bien, en este siguiente ejercicio que tenemos ya estamos cambiando algo. Ahorita lo voy a adecuar porque la pizarra me queda muy grande en este caso. Y tenemos, este está en el libro de texto, ¿cuántos cuadritos tendrá? Bueno, no está el problema como tal, solo está la figura y nosotros, bueno, yo lo adecué para que podamos hacer esto. ¿Cuántos cuadritos tendrá la figura 2020? Bueno, esto parece ser muy complicado porque es un número muy grande, pero ahorita se van a dar cuenta de que en realidad no lo es. No es tan complicado. Entonces, lo resolvemos de la siguiente forma. Cada vez que tengamos una sucesión con figuras, cuando tengamos muchos elementos en forma de trazos, de dibujos, de objetos, lo que tenemos que hacer lo primero es considerar números. No se vayan a hacer dibujitos, no está mal, pero si les piden el 2020, pues van a utilizar toda su hoja de rotafolio para escribirlo y no les va a alcanzar. Así que entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convertir esto a números. Y es tan fácil como decir, a ver, n, que es la posición, y el elemento a, que ocupa esa posición. A ver, la primera figura, ¿cuántos cuadritos tiene? 3. La segunda figura, contamos. ¿Cuántos cuadritos tiene? 5. La tercera figura, ¿cuántos cuadritos tiene? Contamos 7. Y ya encontramos la sucesión, ¿no? La cuarta figura solamente comprobamos y contamos y son 9. Entonces, este problema, que es el 2.0, le puse así porque este problema incluye, tenemos que encontrar la regla y después tenemos que encontrar un elemento que no es tan fácil de sacarlo, mucho menos con una lista. Entonces, en el siguiente, si alguien se atreve a hacer la lista, ya vieron que va cambiando de cuánto en cuánto. Es como de Dora la exploradora, ¿no? De 2 en 2, o sea que el siguiente es 11. Entonces recordamos ya de una vez la diferencia es 2.
le ponemos 2n más x igual y escogemos un elemento, ¿no? Voy a escoger en este caso el primero porque es el más sencillito. Esa es la sugerencia de siempre. Hace un momento utilicé el último de la pequeña serie que teníamos de 6 y luego utilicé el cuarto, si no me equivoco. Pero lo importante es escoger lo más fácil para nosotros. Generalmente lo más fácil es el primero. Si no es el más fácil, porque vamos a hacer después en el siguiente video unos con números negativos, si no es tan fácil, pues vamos a escoger el número que se nos haga más cómodo. Entonces, el primer elemento sería la posición 1 y es el número 3, que tiene 3 cuadritos. Entonces, 2 por 1, 2. ¿Qué hay que hacerle al 2 para que me dé 3? Pues simplemente sumarle 1, ¿no? Así que entonces sabemos que la regla es 2n más 1. Vamos a comprobarlo rápidamente con el sexto. 2 por 6 es 12 más 1, 13. Como va de 2 en 2, ya sé que aquí es 13. Oh, está muy bien mi regla, ¿ok? Lo único que hay que hacer ahora para encontrar el elemento 2020, pues es cambiar la n por 2020. Y tenemos aquí 4040 más 1, 4041. Y listo. Ya encontramos cuántos cuadritos va a tener. Y es bien fácil. Seguramente ustedes en su mente están diciendo, al número le multiplico por 2 y le sumo 1. Sí, eso exactamente es lo que está diciendo acá. Al número de la figura lo multiplico por 2 y le sumo 1. Hasta aquí nos quedamos con este video que se prolonga un poquito más de lo esperado, pero en el tercer video de esta serie que estamos viendo, que se llama series y sucesiones, vamos a hacer problemas un poco más complejos y ya después les dejo su actividad. Saludos, por favor, estamos viendo muy buena respuesta, compartan el video y sobre todo suscríbanse para que les llegue la notificación rápido cuando tengamos el siguiente video. Gracias, hasta la próxima.